Vamos a entrar a un tema ya mucho más congregacional, que ya respecta a la iglesia como tal. Queríamos que la conferencia tenga ambos lados de ideas culturales, cosas que se están hablando, pero también queremos hablar de cosas que suceden en nuestra iglesia local y que suceden en las familias de forma local. Y eso es lo que vamos a hablar hoy. Por eso en realidad vamos a recurrir a Efesios 5. Vamos a leer una parte más extensa, pero sí el corazón del mensaje va a estar en lo que es Efesios 5. Se va a leer de Efesios 5 del 22 hasta el 6:9, pero se va a dar mucho más énfasis en lo que es la parte de Efesios 5. Entonces ya tenemos nuestras Biblias. Efesios 5 dice la palabra del Señor. Las mujeres estén sometidas a sus propios maridos, como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo él mismo el Salvador del cuerpo. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. Maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio él mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificada por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentarla a sí mismo, una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Así deben también los maridos amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por esto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, pero hablo con referencia a Cristo y a la iglesia. En todo caso, cada uno de ustedes ame también a su mujer como a sí mismo, y a la mujer respete a su marido. Efesios 6:1. Hijos, obedezcan a sus padres en el Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra. Y ustedes, padres, no provoquen a ira a sus hijos, sino críenlos en la disciplina e instrucción del Señor. Verso 5. Siervos, obedezcan a sus amos en la tierra, con temor y temblor, con la sinceridad de su corazón, como Cristo, no para ser vistos por los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, haciendo de corazón la voluntad de Dios. Sirvan de buena voluntad como al Señor, no a los hombres, sabiendo que cualquier cosa buena que cada uno haga, esto recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Verso 9. Y ustedes, amos, hagan lo mismo con sus siervos y dejen las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y de ustedes está en los cielos y que para Él no hay acepción de personas. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias porque hemos sido instruidos en tantos aspectos, tanto de cómo la familia debe verse en nuestra sociedad, como también cómo la familia debe verse en la iglesia. Y ahora entramos a un texto que nos habla de temas que van en contra de la cultura, que no son comprendidos por la cultura, pero nosotros los entendemos porque entendemos que tú eres un Dios que nos guía, nos direcciona y tiene mucho para decirnos, aun cuando la cultura nos diga otra cosa. Gracias, Dios. Ayúdame, dame sabiduría para poder desarrollar este tema y ayúdanos a todos a poder estar atentos, escuchando lo que tú tienes para decirnos. En tu nombre, amén. No sé si alguno de ustedes está familiarizado con el remo sincronizado. El remo sincronizado es un deporte que demanda que todas las personas hagan lo que tienen que hacer cuando tienen que hacerlo. Es
todos dependen en realidad cada persona depende del otro para que esto funcione. Se ve de diferentes maneras, a veces son 4 personas, a veces son 8 personas, a veces, pero la función es la misma. Personas agarrando un remo y tratando de sincronizar de tal forma que el bote avance. Y esto generalmente es una competencia en la cual los que hacen una mayor coordinación van a llegar más lejos y se facilita mucho más el trabajo. Si no hay una buena coordinación, en realidad puede haber no solamente el tema de que no avancen, se pueden volcar, pueden caerse. Entonces es así que así como el remo sincronizado, existen cada uno que tiene un rol y que debe desempeñarlo de la manera adecuada. Y que existe inclusive una persona que es la que está guiando esa forma de manejo para que cada uno sepa qué tiene que hacer, cuándo tiene que hacerlo. Y el grupo tiene que seguir ese liderazgo para que eso funcione. Así también en la iglesia, en la familia. La familia está compuesta por distintos roles. Y cada persona que es parte de esta familia, desde lo que Dios ha hecho, tiene roles establecidos para que esta familia tenga éxito. Evidentemente sabemos que Dios es el que nos ayuda en este proceso, pero debemos comprender qué es lo que la palabra de Dios nos dice que cada persona debe hacer para poder hacer que esa familia tenga éxito. Evidentemente necesitamos para eso la ayuda del Señor. Para esto vamos a ver 3 puntos y como les había dicho al inicio, nos vamos a concentrar principalmente en el primer punto. En el segundo vamos a hablar un poco menos y en el tercero casi lo vamos a mencionar. Pero quiero mostrarles que en realidad todo este texto no solamente está mostrando roles para el matrimonio. Y por eso el primer punto dice los roles en el matrimonio, que comprende del 5:22 al 5:33. Pero después los roles en la crianza, que comprende del capítulo 6, del 1 al 4. Y después los roles en el trabajo, que comprende del capítulo 6, desde el 5 hacia el 9. Acuérdense de esta frase: el Evangelio mediante el Espíritu Santo nos permite desempeñar nuestros distintos roles. No podemos solamente por nosotros. Como habíamos visto, y tanto Joselo como Pepe se encargaron de mostrarnos que hay una cultura que está gritándonos cómo deberíamos vivir. Es imposible que nosotros tengamos una posición y que podamos tener un camino si no dependemos del Señor. Necesitamos de Él y necesitamos del Evangelio. Entonces vamos ahora a ver el punto número 1, los roles en el matrimonio. Antes de entrar en el corazón de este pasaje que empieza en el 5:22, tenemos que entender que estos versículos han sido escritos en un contexto en el cual ya Pablo estaba desarrollando en el 5:18 la manera en la que íbamos a poder desarrollar esto. Y es ahí donde este versículo, que es muy conocido, lo voy a leer. Dice Efesios 5:18, y no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino sean llenos del Espíritu Santo. Ese verso probablemente, no sé cómo lo han escuchado ustedes, ya es la exhortación para que la gente no se emborrache, ¿no? Ya sabemos que no hay que emborracharse. Y si bien eso puede ser algo secundario de lo que se está hablando en el pasaje, que sí, yo creo que es algo correcto el decir que no es bueno emborracharse, no es el mensaje y el corazón de lo que se está queriendo decir ahí. Ahí nos está haciendo una comparación de que no sean esto, más bien sean esto. Y el corazón del mensaje es en lo que debemos ser. Dice, si no sean llenos del Espíritu Santo. Es interesante que sobre esta base va a construir todo lo que sucede desde el 22 hasta el 6:20. Va a mostrarnos la manera en la cual nosotros podemos, ya sea las hermanas sujetarse a su marido, los hombres amar a sus esposas, los niños obedecer a sus padres, los padres no causarles a ira. Todo lo que viene en adelante está construido por el trabajo del Espíritu Santo en nuestras vidas. Claramente nos dice,
en el verso 19 nos da la forma. Hablen entre ustedes con salmos, himnos, cantos espirituales, cantando y alabando con el corazón al Señor. Den siempre gracias a todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, el Dios, el Padre, sometiéndonos unos a otros en el temor de Cristo. Entonces lo que está haciendo Pablo, él está construyendo la base de lo que va a sostener los roles. Él está mostrando la forma en la que esto va a ser posible. Muchas veces le tenemos miedo a esta palabra llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque se ha cometido muchos abusos al respecto. Y tenemos dos extremos. Las personas que no quieren escuchar de la llenura del Espíritu, pensando que eso está vinculado a grupos que están haciendo cosas que van en contra de la palabra de Dios. Y después tenemos otros grupos que en realidad le dan otro énfasis y hay un desenfreno total en cosas que tampoco están mencionadas en la palabra de Dios. Pero lo que debemos comprender, ¿cuál es la verdadera llenura del Espíritu Santo? Y quiero darles un par de ejemplos que los vamos a encontrar en la palabra de Dios. Por ejemplo, lo vemos a Jesús en Lucas 4:1, que es lleno del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para poder resistir las pruebas del diablo en el desierto. O lo vemos luego a Esteban, que es lleno del Espíritu Santo en Hechos 7:55, para decir y comenzar de una forma magistral defendiendo el Evangelio, a pesar de que lo iban a matar. Ya estaban listos para juzgarlo, estaba en un juicio. Y él tuvo la capacidad, porque estaba lleno del Espíritu Santo, de defender el Evangelio. O también en Hechos 8, ese era Hechos 8:1. Y en Hechos 7:55 podemos ver otro episodio similar. También lo hemos visto cuando el apóstol Pedro estaba delante de los que acababan de matar a Jesús. Y ellos le decían que no predique más de ese nombre. Y dice que lleno del Espíritu Santo, él defendió que él seguiría hablando, que no les obedecería a ellos. Pero no solamente dijo eso, sino que también mencionó de que ellos eran unos asesinos porque acababan de matar a Jesús. Ese mismo Pedro, que unos cuantos versos atrás, unos cuantos capítulos atrás, estaba negando al Señor Jesucristo porque no quería que lo maten. Ese día tenía el coraje para a los asesinos decirle asesinos, a los que acababan de matar a Jesucristo. ¿Y cómo fue eso? ¿Cuál fue ese cambio? El trabajo del Espíritu Santo en la vida de Pedro. De la misma manera, es importante que podamos entender el contexto de esta parte, porque vamos a entrar a unos roles que nos van a chocar probablemente. Vamos a entrar al rol que tal vez cuando una mujer se dice que se sujete a su marido, ¿pero por qué? ¿Y cómo? ¿Por qué él no se sujeta a mí más bien? ¿Entienden? Son cosas que probablemente puedan llegar a chocarnos en una esencia y que si lo vemos culturalmente va en contra de la cultura actual. No tiene sentido. Pero es el Espíritu Santo trabajando dentro de nuestro que nos da la forma de poder hacer esto, que nos capacita, más que una forma, que nos capacita. Esa introducción era muy importante y necesaria, porque no queremos que sean un montón de reglas. Hagan esto, hagan esto, hagan esto, hagan esto, sino una forma de mostrar que tenemos el Espíritu Santo morando dentro de nuestro para darnos la capacidad de hacerlo. Si no, vamos a ser muy legalistas. Y tal vez hasta logremos hacerlo, pero no de la forma apropiada ni con la fuerza apropiada que nos proporciona el Espíritu Santo. Nuevamente, ¿cómo? Hablando entre ustedes en salmos, himnos, cánticos espirituales, cantando y alabando en su corazón al Señor. Es decir, estudiando la palabra de Dios, buscando de Él. Es interesante esa palabra de la llenura del Espíritu Santo porque esa palabra de llenura es en voz pasiva.
Es decir, nosotros no nos podemos llenar del Espíritu Santo porque no somos el Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene que llenarnos a nosotros. Y es un imperativo, pero ¿qué es un imperativo? Un mandamiento. Entonces, es decir, es algo que debemos buscar, pero que nosotros no lo hacemos. Entonces, más que nada, lo que nos quiere mostrar esa palabra es que debemos estar libres y buscar mediante la lectura y otras cosas que el Evangelio nos hable para que el Espíritu de vida nos mantenga llenos. Y es con toda esa introducción que podemos entrar a Efesios 5:22. Porque en nuestras fuerzas no vamos a poder. Y ahí es donde comienza diciendo la Escritura: las mujeres estén sometidas a sus propios maridos, como el Señor. Es interesante porque, a diferencia del siguiente texto que va a partir del 6:1, la sujeción de la esposa en sí va a ser algo que ella lo va a hacer voluntariamente. A diferencia del 6:1 que dice obedezcan. No es que ambas cosas sean diferentes, ambas cosas son una instrucción de Dios. Pero los niños están obligados a obedecer a sus padres porque son hijos, están en un periodo de instrucción. La mujer está llamada a sujetarse a su esposo, como también la iglesia está llamada a sujetarse a Cristo. Se hace la comparación. Va a ser algo en lo cual nosotros no podemos agarrar y ponerle una pistola, o te sujetas o disparo. Tiene que salir algo que por medio del Espíritu Santo las personas lo puedan hacer de una manera natural. ¿Por qué? Porque lo creen, porque creen que eso es correcto, porque creen que ese es el rol que Dios les ha dado. Y es importante que podamos entender esa parte. Me gustó mucho cómo Matthew desarrolló el tema de la imagen y semejanza de Dios. Porque nuestra cultura nos está mostrando que cuando alguien se somete a otro, es así. Él es la autoridad y el otro el sometido. O el otro la sujeción. Y nos muestra como si fueran diferentes en valor, cuando la Escritura no nos muestra eso. La Escritura nos muestra de que somos todos hechos a la imagen y semejanza de Dios, tanto hombres como mujeres, solo que desempeñamos diferentes roles. Y cuando esto si te suena muy golpeante, veamos a Jesucristo. La segunda persona de la Trinidad está en el monte de Getsemaní, esperando ya que lo van a venir a apresar. ¿Y qué es lo que dice? Le dice al Padre. Estamos hablando de la segunda persona de la Trinidad, Jesús, que es Dios eterno, participó en la creación, estuvo ahí cuando se habló y se creó todo, con una autoridad que nosotros no tenemos. Le dijo: Padre, si es posible, que pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. En la Trinidad podemos ver roles. Podemos ver el Jesucristo sujetándose al Padre. Podemos ver el Jesucristo enviando al Espíritu Santo. Podemos identificar que el tema de roles no nos hace menos, sino hace que las cosas funcionen. Hacen que las cosas puedan avanzar. Y eso es algo que debemos cambiar porque nuestra cultura nos ha dicho de que justamente si nos estamos sujetando es porque nos creemos menos. Cuando en realidad la palabra de Dios nos está mostrando otra realidad. Evidentemente, y esto es algo que igual lo dijo Matthew, no es que ahora las hermanas cuando se sujetan van a ser listo calladitas, no dicen nada y no opinan al respecto. Hermanas, ustedes tienen mucha sabiduría. Y evidentemente Dios las usa muchas veces para darnos sopapos a los hombres cuando estamos tomando una decisión que no corresponde. Esa ayuda idónea es interesante porque
si la comparamos, esa ayuda idónea es una ayuda similar que la que se menciona cuando se habla del Espíritu Santo. No es una persona que está inerte y tampoco puede obedecer o sujetarse cuando se trate de temas de pecado. O sea, si el esposo está llevando a la familia en pecado, ella tiene todo el derecho de decir eso no corresponde. Ahí ya no. Porque evidentemente hay una autoridad mayor que ya designó las cosas. Pero lo que estamos queriendo mostrar aquí es que Dios diseñó esto de una forma real y buena para que funcione. En un momento vamos a mostrar cómo funciona cuando hablemos con los hombres. Pero lo que estamos hablando ahora es mostrar la sujeción es algo que Dios lo estableció, que Dios mismo lo modeló a través de la Trinidad y que es algo bueno. En el remo sincronizado, si no le hacen caso a la persona que está guiando, entonces, como les dije, pueden comenzar a perder la carrera, pueden llegar a volcarse. Ahorita vamos a hablar con los hombres, no se preocupen, pero es importante que pongamos esas bases porque eso es lo que nos está diciendo el texto. Y ahí entra en el verso 23 porque dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo el mismo el Salvador del cuerpo. Se nos está mostrando que así como Cristo le da la dirección a la iglesia, de la misma manera las mujeres permiten de forma voluntaria. Es un llamado, evidentemente hay una instrucción ahí, pero no con una pistola, sino porque asumen ese rol y lo desempeñan. Permiten seguir ese liderazgo. ¿Y qué es lo que dice? Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlo a sus maridos. ¿En qué? En todo. Ellas deben buscar, escuchar esa dirección. Deben buscar, escuchar y ayudar a que eso suceda. Y ser capaces de hacer la tarea sencilla cuando ya sabemos que es muy complicada. Y bueno, queridas hermanas, Pablo tomó 2 versos para ustedes y va a tomar varios para los hombres, porque ahí hay un tema que es muy importante también. Verso 25, maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio él mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra. Entonces, este tema está muy relacionado. No es que ahora los hombres van a poner la dirección por su propio capricho. Hay una dirección. En realidad la dirección es que la familia busque a Dios, que lo siga a Él, que Él sea el que dé la pauta. Si un hombre está guiando solamente para su propio beneficio, primero que va a dar cuentas al Señor, pero después que no está entendiendo su desempeño. O sea, no es que los hombres pueden dar esta dirección para que todo les favorezca, porque culturalmente también lo hemos visto de esa manera, ¿no? Se comienza a dar todas las directrices, pero es con la intención de favorecerle a él, cuando en realidad lo que nos está mostrando son 2 cosas muy diferentes. La primera, que es para llevarla a ella hacia el Señor, y la segunda, para mostrar el amor que Cristo tuvo por su iglesia. Así que yo quiero decirles, queridas hermanas, si ustedes piensan que tienen una tarea difícil en poder en sujetarse a su esposo, que en realidad yo sé que es difícil. Ahí tener una persona que tal vez muchas veces es otro pecador como ustedes y que muchas veces puede estar metido el orgullo y que es difícil sujetarse a una persona que todavía no es perfecta, evidentemente. Pero es posible. Pero para los hombres,
amar a nuestra esposa como Cristo amó a la iglesia? Es una imposibilidad. Solo falta 5 minutos de estar casado para darse cuenta que eso es imposible. Perdón, aquí está mi esposa, ya sabe que ella... El punto está en que básicamente ese es el parámetro. Así como Cristo amó a la iglesia, es que nosotros debemos amar a nuestras esposas. Por eso podemos tener ese liderazgo, porque no va a ser un liderazgo egoísta, no va a ser un liderazgo para ya llegué, me echo, por favor, todo ahí, ya listo, el almuerzo ya saben a la hora, pero ¿qué? O sea, no, es un liderazgo diferente en el cual estamos buscando que la familia avance y amamos a una esposa de la forma en la que Cristo amó. Muchas veces nuestro amor va en diferentes situaciones, en diferentes direcciones, cuando en realidad el amor tiene que ser algo que es entendido. Yo la amo a mi esposa, yo he hecho esto, y probablemente ella está pensando que eso es normal y veamos la forma de mostrarle que la amamos, ¿no? O sea, que ella también entienda de alguna forma real que es amada. Y creo que eso es algo importante aquí, que debemos desarrollarlo. ¿Qué es lo que sigue diciendo el texto? Dice, a fin de presentarle a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tengan mancha ni arruga, ni cosa semejanza, sino que fuera santa e inmaculada. La principal función de liderazgo de un hombre es la santificación de su casa, empezando por su esposa. Algo que yo les digo, me tomó mucho tiempo entender, y ya estando casado y estudiando y leyendo y demás, es entender que yo tenía responsabilidad por el alma de mi esposa, por el conocimiento de ella, de Dios. Eso es lo que nos está diciendo acá la palabra. Nuestra guía tiene que ser para direccionarlas a Cristo, para que lo principal sea Dios mismo. Nosotros no buscamos caprichos, sino buscamos que ellas busquen a Dios, que amen a Dios. Muchas veces podemos estar muy ocupados en muchas cosas y no preocupados por qué está viendo, cómo le puedo ayudar para que realmente comprenda más a Dios, cómo puedo ayudarle para que juntos podamos conocer más al Señor. Esa es la tarea. No es una tarea egoísta. Si la agarramos desde la perspectiva real y adecuada, es una tarea sumamente importante. Acá tengo una cita de John Stott y él dice, esto no es que amamos a nuestras esposas de una manera romántica, sentimental y hasta apasionada, como se cree constantemente hoy en día. Por lo contrario, es el amor con el que Cristo amó a la iglesia. Muchas veces queremos que todo sea, no sé, fiesta y la verdad es que yo quiero animarles a que lo hagan, pues si quieren llevar flores, sáquenlas, es algo bueno. Y es algo que tenemos que hacerlo constantemente. Pero el punto está en que la principal tarea es llevarlas a Cristo. Es amar y tomar responsabilidad por algo en lo que en las que ellas están viviendo. Entonces eso es muy importante que podamos entender. El verso 26 lo dice claro, para santificarlas habiéndolas purificado por el lavamiento de la palabra. Es la palabra de Dios. Ahora, ese punto es importante. No vamos a agarrar y predicarle todo el día, ¿no? O sea, te equivocaste, así no dice en Efesios. Oh, mira, eso es el Salmo, ya no estás leyendo. No va a ese lado. El Señor nos tiene harta paciencia. Dios nos ha tenido mucha paciencia. Si tú eres como yo y sabes cuántas veces has pecado y sabes que el Señor no te ha destruido por el pecado que has cometido y que ha tenido misericordia y te ha dado salvación y te ha vuelto su hijo, nosotros también podemos
aguantar y ayudar cuando vemos que las cosas no van y buscar con amor llevarles al Señor. ¿Qué es lo que necesitamos, tanto el hombre como la mujer? El Espíritu Santo. Ser llenos del Espíritu de vida, ser llenos de la palabra de Dios, haber escuchado de qué es lo que Dios nos ha llevado. Y ahí obviamente podemos ver el fruto del Espíritu, podemos ver más pasajes que nos dan esa dirección. Pero tenemos la capacidad, por medio del Evangelio y por medio del Espíritu Santo, para desempeñar esos roles que nos corresponden. Y dice el versículo 28, así que deben también los maridos amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así como también Cristo a la iglesia. Es interesante ver esa parte porque muchas veces creemos que ese amor y esa sujeción tiene que ser para llevarnos a ser los beneficiarios. Pero nos está mostrando el concepto que se desarrolló con Matthew. Somos una sola carne. El día que probablemente uno de los dos gane en argumentos, tal vez hemos perdido como pareja. El día en el que nosotros podamos presentar en una discusión muchos argumentos mayores y superiores a nuestro cónyuge, hemos perdido como pareja. Si es que hemos lastimado a la otra persona. Tenemos que tener en claro esa persona con la cual estamos casados, porque Dios lo instituyó de esa manera, porque Dios lo hizo así. Es como si fuésemos una sola carne. Y el hacerle daño a ella o el hacerle daño a él es hacerme daño a mí mismo. Ahí va a cambiar nuestro liderazgo. No va a ser un liderazgo egoísta, va a ser un liderazgo que ayuda. Y ahí quiero animarles a las hermanas. Incentiven, ayuden, déjense liderar. Y cuando se equivoquen, el yo te he dicho es un poco complicado, nos duele. Podemos comunicar, pero el tema es este. Queremos que él crezca en su liderazgo, no queremos aplastarlo. Ya hay una crisis de liderazgo en la iglesia, sobre todo para los hombres. Ya existe eso, ya lo sabemos. No hace falta de ver cómo las iglesias, cuando vamos a llamar a servicio, está lleno de mujeres que quieren servir y hombres que están diciendo, tengo esto, tengo el partido, tengo otra cosa, tengo y un montón de tengo que evidentemente nos muestran que las mujeres son mucho más piadosas que nosotros. ¿Y a quién se le dio el rol de ser la guía? A nosotros. Entonces, ya desde ahí vemos que la palabra del Señor nos está dando una dirección en la cual nosotros tenemos que tomar liderazgo, amándolas como si fueran a nosotros mismos. Y las hermanas permitiéndonos, nuestras esposas ayudándonos a crecer en eso. ¿Qué es lo que nos sigue diciendo? Dice, porque somos miembros de un mismo cuerpo. Por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Y en el verso 32 dice, grande es este misterio, pero hablo con referencia a Cristo y a la iglesia. O sea, está mostrando que esto no viene de una invención de Pablo. La construcción del matrimonio y la esencia del matrimonio no es algo que Pablo descubrió o desarrolló. Viene desde la creación. Viene desde Génesis. Él está citando Génesis y está mostrando que eso es así porque Dios lo creó así. Dios nos ha creado de esa forma. Y cuando un hombre tiene la capacidad de liderar su hogar, las cosas van a funcionar bien. Queridos hermanos, crezcamos en nuestro liderazgo. No permitamos que ellas sean las que nos digan cuándo vamos a leer la Biblia, o a qué reunión vamos a ir, o qué es lo que está pasando con nuestros hijos, qué es lo que nuestros hijos están leyendo.
Tomemos iniciativa, porque hemos sido llamados a tomar esa iniciativa. Eso es lo que la palabra del Señor nos está mostrando. Que nosotros seamos el ejemplo, que nosotros seamos los que estamos dando la pauta. Evidentemente yo no quiero con eso decirles a las hermanas de no busquen al Señor. Por favor, busquen al Señor muchísimo. Y también de una forma inteligente, como ustedes saben hacerlo, empujen a sus esposos a liderar. Ayúdenlos a crecer. Que podamos tener este diseño que Dios ha hecho, que pueda ser realmente recuperado en nuestra palabra, en nuestra familia. Es verdad, con Matthew mostramos cómo era. Abelardo nos mostró el pecado y José nos mostró el camino. Nos dijo es Cristo, es el Evangelio. Bueno, ¿cómo es el Evangelio? ¿Cómo se ve el Evangelio? Se ve que en el momento en el cual tu esposo te está dando una dirección que no te encanta, pero no es algo pecaminoso, no es algo que está yendo en contra de tu conciencia. Bueno, vas a apoyarlo. Y cuando mañana esa decisión traiga consecuencias porque se equivocó, le vas a decir, bueno, la próxima vez tal vez sería bueno considerar esto, pero no le vas a decir, yo te he dicho, la próxima vez yo decido. Por eso no te hago caso, ¿ves? Listo, destruido, nunca más quiere liderar el hombre. No, o sea, el punto está en el que podamos ayudarnos a crecer ambos lados. ¿Hacia dónde? Hacia conocer a Cristo. El mensaje del Evangelio que fue dicho el día de ayer se ve en estas cosas chicas, donde Jesucristo murió de forma voluntaria, a su voluntad de no querer experimentar la ira de Dios en contra suya y sujetarse a la voluntad del Padre por tu salvación y la mía. Entonces podemos realmente las hermanas sujetarnos. Y los hombres, recordemos, guiando hacia que ellas busquen al Señor, buscando lo que realmente es importante. Que esa dirección sea la que nos lleva. Y dice el versículo 33, en todo caso, cada uno de ustedes ame también a su mujer como a sí mismo. Ha repetido que los hombres, esposos, amemos a nuestras esposas reiteradas veces. ¿Será que tal vez no las amamos a veces? Nos cuesta. Nos da flojera muchas veces. Pero ¿qué es el amor? El amor está representado, porque esa palabra en realidad, algunos llaman que es un sentimiento, y si buscas en el diccionario vas a encontrar eso. Pero el amor verdadero surge en Jesucristo, donde tuvo mayor amor por nosotros que por su comodidad. Y fue capaz de morir en la cruz. Si se ha repetido varias veces la palabra de amor, que ese amor nos va a dar liderazgo también. Tomémoslo en cuenta. Amemos, no seamos egoístas. Hace algunas semanas, 2 conferencias atrás, me recuerdo un ejemplo que fue muy bueno de Joselo, y lo dijo en una de estas conferencias, y él hacía mención de que cuando llegaba a la casa y iba a agarrar, y había llegado cansado del día de trabajo, ¿no? Y estaba sentando, le gustaba sentarse en un sofá. Dice, estaba ahí sentándome, Joselo, dice que le decía a Katy. Y el otro estaba ahí, me siento, me paro, me siento, me paro. Ese momento de me siento o realmente me paro, puede ser un momento de amor. Donde el Evangelio se vuelve visible en un morir a una comodidad. El Evangelio es algo práctico. Yo sé que muchas veces se nos hace bien difícil volverlo práctico en todo,
Pero esa es la tarea que debemos entender. El Espíritu de vida nos ha dado vida para que el Evangelio sea algo que se puede ver en nuestro diario vivir. Se puede ver en una discusión. Se puede ver cuando me da flojera. Se puede ver cuando quiero tener la razón. Se puede ver en todas las distintas circunstancias de la vida. ¿Y dónde nace eso? En el amor. ¿Y qué es lo que dice la siguiente parte? Y que la mujer respete a su marido. Esa parte del respeto es una parte muy importante. Porque la confianza puede ser algo difícil, pero el respeto se lo da. El respeto es algo que nosotros respetamos a las personas simplemente porque son personas hechas a la imagen y semejanza del Señor. Esa es la manera y la motivación principal por la cual nosotros hacemos eso. Y ese respeto, el Señor lo está estableciendo que es algo que se debe dar en el matrimonio y que las mujeres deben respetar a sus maridos. Si lo está mencionando ahí, puede ser porque muchas veces no se hace. Entonces, son cosas importantes para que podamos tomar en cuenta de que todos esos mandatos, Dios los ha hecho de esa manera para que podamos buscar esa unión de la familia y llegar adelante. Para que esa familia crezca, para que esa familia revele lo que es la gloria de Dios. El diseño de Dios para la familia. Volver a ese diseño es una tarea diaria. Es una tarea que implica no flojera, que implica morir a nuestro orgullo, que implica muchas veces renunciar a nuestros grandes anhelos personales. Es una tarea que implica buscar al Señor. Es una tarea que implica que oremos, que cantemos salmos, como decía, que leamos la Escritura, que conozcamos, porque si no, no va a ser posible. Pero es una tarea posible. Entonces hemos visto que gracias al Espíritu Santo somos capacitados para desempeñar los roles en el matrimonio. Ahora vamos a ver cómo nuestros hijos son capacitados por el mismo Espíritu Santo para obedecer y nosotros para no llevarlos a rebeldía. El Evangelio mediante el Espíritu Santo nos permite desempeñar nuestros distintos roles. Punto número 2, los roles en la crianza. Es interesante porque cuando comienza el capítulo 6, Pablo se va a enfocar ahora en los niños, en la crianza como tal. Y dice, hijos, obedeced a sus padres en el Señor porque esto es justo. Hay un mandato ahí. Y como les había mencionado, es diferente al otro. La sujeción es algo que evidentemente está relacionado con la obediencia, pero va a ser algo voluntario. No hay pistola para que las cosas puedan sujetarse. Pero cuando ya estamos hablando de una relación padres e hijos, ellos tienen que obedecer. Porque son hijos. Eso es justo. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Y aquí obviamente está hablando de ambos padres. Sus hijos tienen que obedecerles. Y ellos tienen que aprender obediencia. ¿Pero por qué? ¿Por qué es tan importante que los niños obedezcan a sus padres? Porque en el momento en que los niños no aprendan obediencia, cuando salgan de sus casas no van a saber obedecer a nadie. Y si los hijos aprenden a obedecer a sus padres mientras están bajo ese techo, cuando salgan no se les va a hacer dificultoso obedecer a Dios. La obediencia, y ese es el rol como papás, no es que simplemente no nos hagan quedar mal en el patio de comidas cuando nos hacen un berrinche o en la iglesia cuando justo el pastor está predicando y comenzó a gritar y no me obedece. No es esa la intención, eso es algo totalmente normal que sucede. El punto de la obediencia es que queremos que nuestros hijos nos obedezcan para que aprendan lo que es la obediencia, para que un día, cuando estén fuera de nuestra casa, sepan obedecer a Dios. Esa es la intención. Eso es lo que queremos hacer.
Queremos enseñarles el Evangelio lo suficiente para que ellos también puedan seguirlo y entender que, bueno, viven en una sociedad en la cual desempeñamos distintos roles. Hay un recurso muy, muy bueno que siempre lo mencionamos, que está escrito por el pastor Ted Tripp, que es un libro que se llama Pastoreando el corazón de su hijo. Y esa es la intención que se tiene. No queremos darles un montón de reglas, esto. Queremos pastorear el corazón de los niños, de tal forma de que entiendan que eso les conviene, que eso es algo bueno para ellos. Había una anécdota interesante de uno de mis hermanos. Yo no sé si existía o no existía, porque yo soy el hermano menor. Pero estaban mis papás ahí y se estaba hablando de la crianza. Se estaba hablando de que mis papás utilizaban la vara para sus hijos. Y de pronto llegó esta persona y estaban hablando y decía, pero ¿cómo? O sea, estamos hablando inclusive de ¿qué? De 30 años atrás, pero ya les causaba repudio. Y dijo, pero ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo hoy en día esto puede suceder? Y de pronto el niño aparece y les muestra, esta es la vara y ese es el procedimiento. El niño enseñándoles a los padres. Él había comprendido la importancia de que eso era importante. Ellos lo conocen. Él había comprendido que lo que hacían sus papás le convenía. Nuestros niños no son tontos. Entienden. Y así como entienden, Dios nos ayuda a guiarlos de tal forma en la que puedan ir a Cristo. Esa es la intención y eso es lo que debemos entender. ¿Qué es lo que nos dice el versículo 2? Dice, honra a tu padre y a tu madre. Les está hablando directamente a los niños. ¿Qué es el primer mandamiento con promesa? Para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra. Si nos ponemos a estudiar un poco, nos vamos a dar cuenta que ese no es el primer mandamiento con promesa. Ya en Génesis 17 encontramos uno con promesa. Evidentemente de la ley mosaica, sí es. Porque nos dio 10 mandamientos y ahí estaba. Y cuando vamos a encontrar justamente en Éxodo 20, en el versículo justamente que habla de eso, ¿qué es lo que nos está mostrando? ¿A qué tierra se refiere? ¿Dónde estaban ellos? Ellos estaban en el desierto y se estaba hablando de que la obediencia a Dios en ese tiempo, de que la ley era parte importante para que el Señor los bendiga, iba a significar que ellos iban a permanecer vivos hasta llegar a la tierra prometida. De esa tierra está hablando ahí. El contexto nos ayuda muchísimo. Pero ¿por qué Pablo rescata ese principio y lo trae acá? ¿Por qué Pablo recoge el punto de algo que ya pasó hace mucho tiempo? ¿De qué tierra está hablando? ¿Por qué? Y en el nuevo pacto, Pablo nos está hablando de la tierra prometida que para nosotros es el cielo, la eternidad. ¿Y qué nos está diciendo intrínsecamente? Que los niños, los hijos, cuando aprenden a obedecer a sus padres, van a aprender a obedecer a Dios. El término de la obediencia va a ser importante y va a determinar inclusive el temor que una persona tiene. Sabemos que la salvación no es por obras, sabemos que la salvación es por gracia, pero un fruto importante y que va a mostrar que hay una salvación real y verdadera es la obediencia que tenemos a Dios y por ende a nuestros padres cuando estamos todavía bajo su crianza. Entonces ahí podemos entender cómo un versículo que está mencionando de Éxodo tiene resultados eternos para nosotros. ¿Qué nos dice eso? Es urgente que criemos a nuestros hijos, que no los críe la televisión, que no los críe el vecino, que no los críe el colegio.
es nuestra responsabilidad. Si en el matrimonio la responsabilidad principal entre el hombre y la mujer recaía sobre el hombre, en la crianza la responsabilidad de los hijos recae sobre ambos. Los papás son responsables de que sus hijos escuchen el Evangelio. Es verdad, no sabemos en qué punto o si en algún punto de nuestra crianza ellos van a ser salvados por Dios. Eso no lo sabemos. Pero el Evangelio es un mensaje y el mensaje debe ser compartido. Si no estamos compartiéndoles el Evangelio a nuestros hijos, ¿quién se los va a compartir? ¿La escuela dominical? ¿La televisión? ¿La serie linda que habla de Dios? Es nuestra responsabilidad. Evidentemente, y eso yo no quiero poner una condenación o personas que puedan estar sintiendo que tal vez las cosas no fueron así con sus hijos. Eso no recae en nosotros. Al final del día es Dios el que decide salvar. Pero eso no quita la responsabilidad de instruir a nuestros hijos. De cada vez que tengamos la oportunidad mostrarles el Evangelio. De cada vez que podamos mostrarles quién es Dios y cómo nos ha cambiado a nosotros, mostrarles que ellos también deben ser cambiados por Dios. Es un trabajo continuo y es un trabajo muy importante. Y después nos cambia la torta, ¿no? Porque ahora nos habla a nosotros, los padres. ¿Y qué es específicamente lo que nos dice? Y ustedes, padres, no provoquen a ira a sus hijos, sino creciéndolos en la disciplina e instrucción del Señor. Yo creo que, yo tengo una hija de 9 años y yo creo que ya la he llevado a ira varias veces. Quiero mejorar en eso, evidentemente. Y esa es la tarea que debemos hacer. No queremos que ellos se rebelen con nosotros para que se rebelen con Dios. Que puedan ver el amor de Dios en nuestra crianza. Que puedan identificar que así como nosotros sabemos que Dios ha sido paciente con nosotros, nosotros somos pacientes con ellos. Por eso todo esto no tiene sentido si no hay el Evangelio en medio. Si no hay el Evangelio en medio, primero que el matrimonio como tal no tiene sentido. Y la crianza tampoco. Pero al entender que todo esto nace de la palabra de Dios, que Dios lo hizo, entonces debemos recurrir a la palabra de Dios para que nos guíe. Entonces el momento en el que estamos en una crianza no es porque yo te he dicho y listo, ya haces y eso. No más palabras. No, es mostrar esa obediencia para que ellos puedan seguir a Cristo, para que ellos puedan entender por qué están haciendo y entender el Evangelio y entender la gracia. Evidentemente muchas veces requieren nuestra disciplina, pero se requiere tener esa paciencia que Dios tuvo con nosotros, que no nos lleva a ira. Ellos también requieren eso. Hemos podido ver cómo el espíritu de vida no solo nos ayuda a ser buenos esposos, sino también nos permite ser buenos hijos y padres. Ahora vamos a ver cómo también nos ayuda en el ámbito laboral. El Evangelio, mediante el Espíritu Santo, nos permite desempeñar nuestros distintos roles. Y es interesante cómo esta sección ahora va a hablar en otro ámbito. Verso 5, siervos, obedeced a sus amos en la tierra, con el temor y temblor, y con la sinceridad de su corazón, como Cristo, no para ser vistos como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, haciendo de corazón la voluntad de Dios. Sirvan de buena voluntad, como al Señor, y no a los hombres, sabiendo que cualquier cosa buena que haga uno, esto recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Verso 9. Y ustedes, amos, hagan lo mismo
con sus siervos y dejen las amenazas, sabiendo que que Él es Señor de ellos y de ustedes, y que está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. ¿Por qué he leído hasta el final ambos lados? Lo he leído porque evidentemente en ese tiempo la cultura apoyaba la esclavitud. Pero ahí Pablo está mostrando y está citando Deuteronomio de que nunca hubo acepción de personas para el Señor. Pero culturalmente en ese tiempo la esclavitud era algo real. Era algo que las personas veían. ¿Cómo se aplica eso a nuestras vidas? Se aplica en el trabajo. Se aplica en la excelencia en el trabajo. Ese día que tu jefe te trató tan mal, bueno, puedes seguir obedeciendo y mostrándole el amor de Cristo. Ese día que ya no quieres saber de trabajar ahí. No estamos hablando de faltas de respeto cuando ya estamos entrando en temas inmorales. Estamos hablando de temas de carácter o de incomodidad. Bueno, ese día puedes continuar en tu trabajo y puedes seguir obedeciendo a ese que Dios lo puso para que tú puedas trabajar, pero por sobre todo con seguridad lo puso ahí para tratar tu carácter. ¿Cuántos jefes no tratan nuestro carácter? Nos hacen renegar. No nos gusta que nos impongan las cosas en ese ámbito tampoco. Y queremos reaccionar a la defensiva. Nos cuesta. Pero la palabra de Dios nos está mostrando quién es nuestro verdadero jefe. Y eso es lo importante. Dice, no para ser vistos como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, haciéndolo de corazón y de buena voluntad a Dios. Sirvan de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Básicamente lo que nos está diciendo la palabra del Señor es que si tenemos la capacidad de honrar a las personas que Dios puso como autoridades en nuestro trabajo, estamos honrando a Dios. No está fácil de escuchar, ¿no? Yo no sé qué jefe tiene cada uno. A veces también hay buenos jefes, pero si tenemos unos complicados, bueno, esta palabra te está hablando, hermano. Esta palabra te está dando dirección. Verso 8, sabiendo que cualquier cosa buena que haga uno, esto recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. ¿Qué es lo que está queriendo decir ahí? Cada buena acción que tengamos, independientemente de lo que hagan con nosotros, sale de Dios. Que yo pueda actuar de una forma humilde cuando han sido arrogantes conmigo, sale del Señor. Es un fruto del Espíritu que está haciendo dentro mío, porque eso no es normal, no es real. Si alguien me trata mal, yo tengo que tratarlo 10 veces peor, eso se dice culturalmente. Y si yo puedo tranquilizarme y ver cómo Cristo actuó y cómo Él me llama a mí a actuar, entonces puedo soportar y aguantar a ese jefe complicado. La palabra después va para los otros. Y dice, y ustedes amos, hagan lo mismo con sus siervos y dejen las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y de ustedes está en los cielos y que para Él no hay acepción de personas. Si Dios te ha puesto en un lugar de autoridad, tienes que ser responsable de eso. Y tienes que mostrar eso mismo. Tienes que mostrar a Cristo en tu liderazgo. Tienes que recordar que las personas a las cuales tú estás liderando no son menos que tú. Son criaturas hechas a la misma imagen y semejanza de Dios, como todo el resto de la creación. Entonces tú puedes
no ser ese mal jefe del cual estábamos hablando, sino ser un jefe justo. Con esto no estamos diciendo que todos los que trabajan contigo se te van a subir a la cabeza. Yo creo que hay orden, yo creo que hay políticas establecidas y que debemos respetarlas y hacerlas respetar. Pero ya cuando se trata de abusos, en horario, en pago, en cosas que no corresponden, no seamos abusivos. Ahí dice amenazas. La próxima vez te me vas, ¿no? Y probablemente ni siquiera estás considerando eso porque la requieres a esa persona. Pero ya la otra persona, ay, no voy a perder mi trabajo, ¿no? ¿Entienden? O sea, es un punto en el cual somos responsables de lo que hacemos. Y es importante recordarlo. La idea central de todo esto es, el Evangelio mediante el Espíritu Santo nos permite desempeñar los distintos roles en la sociedad. Necesitamos volver a la imagen de Dios, donde Dios estableció todo en un orden específico, donde los matrimonios funcionan de una manera real, porque Dios lo estableció, donde la crianza funciona, porque Dios puso roles y etapas en los padres y en los hijos, y donde los trabajos funcionan, porque el Señor nos da el carácter para poder desempeñar nuestro rol. Entonces seamos responsables con el rol que Dios nos ha dado, ya sea en el matrimonio, en la crianza y en nuestro trabajo. Oremos. Gracias, Padre bendito, porque tú nos has puesto en lugares, los que somos casados, tú nos has dado este gran regalo que es el matrimonio, en el cual podemos verte a ti. Ayúdanos a desempeñar esos roles. Y como padres, Dios, ayúdanos por favor a ser esos padres que reflejen a Cristo, que lleven a nuestros hijos, que llevemos a nuestros hijos a verte a ti y no creemos en ellos rebeldía que les aleje de ti. Y en los distintos lugares laborales, Dios, que tengamos la capacidad de poder cumplir nuestro rol, ya sea obedeciendo a nuestros jefes o siendo justos con nuestros subordinados. Gracias, Dios, porque sabemos que esto es bueno y tú lo estableciste así. En tu nombre, amén. Amén.